noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En este martes 27 de octubre, si de algo se ha hablado, es de economía. Y claro, van a pensar ustedes, ¿y ahora vienen aquí los de Enfoque a hablar otra vez de economía? Pues sí, pero también saben ustedes, los que son oyentes y telespectadores habituales de Enfoque, que cuando en esta casa se habla de economía, se habla con personas que saben hacer de la economía, ya no digo algo fácil y entendible, sino algo hasta agradable, ¿no? Los culpables de que la economía guste tanto aquí en Enfoque son las dos personas que hoy me acompañan. Juan Ignacio de Mesa, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Usted se siente culpable de esto que digo yo, ¿no? De que la economía se entienda con usted, ¿no? Yo siempre desde chiquitito soy culpable de todo lo que hago. Sí, ¿no? Sí. Vale, por si acaso, ¿no? Sí. Y del toro que mató a Manolete. Exacto. También. Y Fátima Guadamillas, buenas noches, Fátima. Buenas noches. Fátima lo explica de otra manera también muy graciosa. Dice, Ana hace que hablemos de economía para que lo entienda todo el mundo. Utiliza otro adjetivo, pero no lo vamos a utilizar hoy. Bueno, hoy parece que todo es economía, ¿no? Sí. Los presupuestos del Gobierno de España, los presupuestos de Castilla-La Mancha, la EPA del segundo trimestre. Ayer esos fondos europeos que iban a llegar, que no iban a llegar, ¿puede ser esto como una conjunción económica, Juan Ignacio? Bueno, bueno, y una cosa muy importante que se me olvidaba, y perdona que te corto, y ayer ese congreso de la empresa familiar a nivel nacional que contó con la presencia del rey, de Felipe VI, exacto, y de Pablo Casado, el líder del Partido Popular, donde por cierto tú estuviste en un lugar muy destacado. Pues sí, efectivamente. Yo creo que es una conjunción de constelaciones, pero tiene su lógica. Estamos muy cerca de final de año y es hora ya de que el techo de gasto y los presupuestos se presenten para debate en el Parlamento, los que son presupuestos generales del Estado, y en las Cortes de Castilla-La Mancha, los que son de la autonomía. Tiempo hay para que se puedan presentar las enmiendas, debatir por parte de los partidos políticos y ver qué termina saliendo del Congreso o de las Cortes. Por lo tanto, tiene toda su lógica. Tengamos en cuenta que el techo de gastos debería de haber sido aprobado por aquellas últimas semanas de agosto o primeras de septiembre. Se ha retrasado mucho y también el que el presupuesto entre en este momento en el Congreso entra demasiado tarde, para mi entender. Hombre, teniendo en cuenta que tenemos unos presupuestos del año 2018, tampoco vamos muy mal, ¿no? Sí, pero entendamos el motivo por el que han llegado los de 2018 hasta hoy, porque hasta ahora no ha habido capacidad por parte de los partidos políticos de ponerse de acuerdo en consensuar unos presupuestos. Fátima, cuando hay tantas cosas, ¿cuál es la prioridad? Por ejemplo, si tú tuvieras que dar clase hoy, ¿por dónde empezarías? Bueno, todo está muy relacionado. Quiero decir, los presupuestos son imprescindibles porque tenemos que planificar, estamos ya a finales de octubre y tenemos que planificar un año 2021 extremadamente difícil. No vamos a engañarnos. Un año 2021 con un gasto público en pensiones, en desempleo y demás, en unas condiciones muy difíciles. Y los fondos europeos es que son el balón de oxígeno para esos presupuestos. Entonces está muy relacionado, habría que contar las dos cosas. Bueno, pues si os parece empezamos por los presupuestos de España, 239.765 millones de euros, un 10% más. Entiendo que dirán que sobre los del año 2018, que han sido los últimos presupuestos efectivos, incluyen un adelanto de 27.000 millones de los denominados fondos europeos. En materia impositiva, por cierto, para empezar por lo gordo, en materia impositiva se asume la subida de 1 punto en el impuesto de patrimonio para patrimonios de más de 10 millones de euros, 3 puntos en el IRPF para rentas de capital de más de 200.000 euros. No, rentas del trabajo. Rentas de trabajo y 2 puntos también para rentas de capital. Que suben los impuestos, Juan Ignacio. ¿A todo el mundo? Hombre, a todo aquel que tenga un mínimo de rentas de capital, en el momento en que tengan 2 acciones que le genere dividendos, si es que alguna sociedad va a repartir dividendos el año que viene, que dudo que mucho que lo hagan, aquello que reciba pues va a tener una retención mayor porque va a tener obviamente que pagar 2 puntos más por el impuesto de rendimiento de capital.
Se suben también algunos tipos de IVA para algún tipo de bebidas y algún tipo de otro producto que en este momento se considera que hay que recargar más los tipos impositivos de IVA. El que se suban para las rentas de trabajo por encima de los 200.000 euros me parece que únicamente va a afectar a 16.000 y pico contribuyentes. Por lo tanto, esto significa que para aquellos que ganan más de 200.000 euros al año se les sube el IRPF. Sí, se le sube por la parte que supere ese nivel de renta de 200.000 euros, se le suben 2 puntos de marginal. Por lo tanto, no creo yo que afecte a muchos de nuestros televidentes, no es un problema que vaya a afectar a demasiados. El tipo del impuesto de patrimonio sube 1 punto, pero solo para aquellos que tengan una base imponible por el impuesto de patrimonio de más de 10 millones de euros. Tampoco es demasiado. Yo creo que la reforma fiscal que se lleva a cabo, sinceramente lo digo, yo creo que no va a repercutir en demasía en los ingresos del presupuesto. No va a ser nada que tire mucho para arriba. Es más, puede producir un efecto de fuga, porque hay 2 elementos que tenemos que considerar. Al común de los mortales, a un señor que perciba 2.000 euros de retribución salarial al mes, pues si le suben 2 puntos, pues se joroba y se aguanta, porque le están subiendo 40 en cómputo de base. Pero a un señor que ingrese 600.000 euros de renta al año, el que le suban 18.000, 20.000 euros a lo mejor al año, pues a lo mejor solo piensa y resulta que hace algún tipo de ingeniería para no ingresar ni los 16.000 de la subida, ni los otros. Que responde a ese eslogan que paguen más impuestos los que más tienen, pero que es una medida que se puede quedar también un poquito en el escaparate. Claro, pero si es que es normal. O sea, esto es como si tú subes los precios de un producto que tienes en el escaparate. Automáticamente, ¿a dónde se van a ir? A la tienda de al lado a ver si es más barato. Entonces vivimos en el marco de la Unión Europea, en donde los efectos frontera entre lo que se cotiza en España, se cotiza en Portugal o se cotiza en Francia, no está en este momento en los mismos niveles. Entonces, si tú subes aquí, pues a lo mejor lo que se produce es un desplazamiento de residencia fiscal. Vuelvo a insistir, para determinados niveles de renta. Va a pasar lo mismo con el tipo de cotización que se sube para las SOCIMI, para las empresas que tienen sus activos invertidos en capital inmobiliario. No, se pone un tipo impositivo del 15%. ¿Qué va a suceder? Pues probablemente que desaparezcan las SOCIMI porque no tenga ninguna rentabilidad desde el punto de vista financiero-fiscal y que, por lo tanto, no haya ingreso de SOCIMIs porque no haya SOCIMIs. Pero vamos, yo creo que es una reforma fiscal que tampoco es como para tirar cohetes en cuanto a lo que vaya a suponer de ingresos. Y seguimos con la asignatura pendiente de este país desde hace muchísimas décadas, y es que no se reforma la parte fundamental de los gastos estructurales que tienen los presupuestos. Ahora iba a ello. O sea, si no vamos a ingresar con esta subida o con esta reforma de los impuestos tanto como se espera, y sin embargo sí que vamos a gastar, iba a decir más de lo esperado, probablemente más, no solamente lo esperado, sino probablemente más, algo no cuadra, Fátima. Si gastas más de lo que ingresas, se produce el déficit o la deuda, ¿no? Claro, sí, ya nos ha pasado alguna vez que Europa da un tirón de orejas y dice, bueno, estos presupuestos nos, dice de manera políticamente correcta, no son realistas. Quiero decir, aquí hay una subida de impuestos que es un poco cosmética, un poco por contentar a Podemos. Los famosos impuestos de los ricos, bueno, pues han decidido que los de más de 200.000 euros son los ricos. Entonces se hace por esos motivos, pero después las cuentas no cuadran. ¿Cuál es el escape de este año? Pues todo lo vamos a fiar al dinero que venga de Europa. Ya, pero bueno, el dinero, y enseguida lo tocamos un poquito más tarde porque no quiero yo que se me pase este capítulo. Van a subir las pensiones el 0,9%. En la misma cantidad sube los funcionarios, el empleado público. Sube también el gasto social, el gasto en dependencia, el gasto sanitario, pues todas las contingencias que hemos descubierto ahora con la llegada del COVID, que ciertamente
han abierto un escenario para todos completamente desconocido. Es que no da. Claro, por eso lo que hablaba Juan Ignacio es que necesitamos hacer una política un poco más austera en otras cosas, porque realmente el gasto público sanitario, el gasto en pensiones, el gasto en desempleo va a ser muy alto, o sea, no queda otro remedio. Entonces, plantear esas subidas y plantear no reducir otro tipo de gastos estructurales, pues empezando por los ministerios, los asesores y de todo, es decir, debíamos hacer una estructura económica y un gasto económico muchísimo más austero en todos los niveles que pudiéramos, porque los retos planteados, por ejemplo, en sanidad van a ser tremendos. Los médicos están en huelga hoy, entre sí. otras cosas por falta de medios. Y entonces con una pandemia y con una amenaza tan grande por la parte sanitaria, eso ahora se vuelve prioritario. Entonces, y sobre todo porque hasta ayer el lunes, en que hubo esa cumbre del presidente del gobierno con los presidentes autonómicos y en la que participó también la presidenta de la Comisión Europea, hasta ayer todo lo fiábamos a Europa. Eran 144.000 billones. Es que, entiéndeme, a mí más de 3 ceros, yo hay veces que no lo gano, ¿sabes? Entonces, eran 144.000 millones que parece que los teníamos como ya nuestros en nuestra caja, y de repente ayer vemos que no son 144.000, que son 72.000, que son en transferencias, o sea que los tenemos que ir justificando, si no devolviendo. Claro. El dinero que va a venir de Europa está condicionado, la parte de transferencias, no la parte de préstamos. La mitad de esos 144.000 millones son transferencias y la otra mitad son préstamos. Parece ser que la decisión que ha adoptado el gobierno es, en principio, obviamente, optar por las transferencias, porque no tienen costo. Pero tienen unas condiciones previas. El día 15 del mes de octubre había que presentar, y se presentó un poco a pie forzado, se presentó el borrador o el modelo de lo que va a ser el proyecto en el cual el gobierno de España va a enmarcar todos los que se piensa, proyectos que van a cumplir las medidas que quiere la Comisión Europea que cumplan todas las transferencias que se den a los Estados miembros. La agenda digital, la modernización, los cambios estructurales, la reforma fiscal de los países que lo perciban. Y tenemos de fecha hasta el día 15 de abril para presentar los proyectos que sean merecedores de dichas transferencias. Por lo tanto, o sea, que esto no es Europa le da un dinero al gobierno de España, el gobierno de España decide dónde va. No. Es más, hay un tema que, bueno, ahí hay un debate político que tiene otro trasfondo, y es que Francia, Italia y otros países que van a ser receptores netos también de este tipo de transferencias, lo que han montado han sido unas comisiones de expertos que van a decidir, elegir y plantear cuáles son los proyectos que se van a seleccionar para presentarlo ante la Comisión Europea. Aquí parece ser que todo eso va a estar dependiendo del gabinete de presidencia. Es decir, que va a haber 10 personas, que parece ser que son las que dependen del gabinete del señor Iván, para poder elegir a qué tipo de proyectos se les da prioridad para optar y acceder a ese tipo de... Pero qué necesidad de cargarse de trabajo con todo el trabajo que tendrán, ¿no? En presidencia. Hombre, pues eso es el tema. Pudiendo tener un equipo de expertos. Y sobre todo el problema es, ¿va a dar tiempo antes del 15 de abril a presentarlo? Parece ser que se va a optar también por solicitar la colaboración de COE, de las 4 grandes, de los 4 Big Four de auditoría, de los grandes despachos también que en este momento puedan colaborar en poder hacer la selección y ayudar para que las empresas presenten estos proyectos, pero de todas maneras siempre nos pilla un poco, como se dice de siempre en España, ¿no? O sea, las cosas las dejamos para mañana y las teníamos que haber presentado ayer. Teníamos que haber corrido desde el momento en que ya se supo que este tipo de fondos iban a venir de Europa. Si nos comparamos con nuestros vecinos europeos que han constituido un comité de expertos, donde me imagino que habrá gente de diferentes realidades, da la sensación de que aquí como que lo centralizamos, pero utilizo el verbo centralizar políticamente, ¿no? O sea, tiene que ser
el gabinete de presidencia, ni siquiera un ministerio, ni siquiera una vicepresidencia. No. Hombre, hay, bueno, cada uno que piense lo que quiera. Bueno, nosotros los ponemos. Yo ya no me atrevo a opinar sobre esto porque es tantas las sorpresas que nos hemos venido llevando desde que se iniciaron determinadas actitudes por parte del gobierno que prefiero ya no opinar. O sea, ya es una cosa que me supera absolutamente. No tengo posibilidad de poder dar opinión sobre qué es lo mejor. Lo que sí es simplemente comparar. O sea, en Italia, al que han puesto al frente de la comisión de expertos, es uno de los principales ejecutivos de multinacional que Italia ha dado. En Francia me parece que han nombrado a un antiguo líder de la oposición para que Macron pueda tener enfrente a alguien que le diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En algunos sitios han buscado a premios Nobel para incorporar al equipo de expertos. Que no se trata de prejuzgar que lo van a hacer mal, no quiero que se me interprete así, pero no sé, yo creo que personalidades económicas tenemos en nuestro país, ¿no? Sí, el ejemplo de Italia y de Francia ha sido muy claro. Han puesto al número 1 de la empresa, porque los fondos europeos tienen una característica muy clara, son fondos de recuperación. O sea, no es que los puedas justificar de cualquier manera y dedicarte a pagar el gasto público que tú sigues aumentando de manera indiscriminada. Que no son para hacer rotondas, ¿no? No, son fondos de recuperación. Entonces tú tienes que demostrar que estás creando puestos de trabajo, que estás digitalizando, que estás haciendo una economía sostenible y eso requiere proyectos sólidos en los que hay que pedir, claro, la opinión del tejido productivo, lógicamente de las empresas que pueden llevar a cabo esos proyectos y que están compitiendo en el mundo y que saben lo que necesitan. Empresas, universidades. Exactamente. Exacto. Y se me ocurre a mí una cosa, y si llegamos al 15 de abril y hemos presentado esos fondos y la Comisión Europea decide que esos proyectos pues no dan la talla, no llegan al nivel que tendrían que dar, ¿nos podemos quedar sin algo de esos 72.000 millones de euros? Puede darse el caso. Bueno, vamos a ver. Los 72.000 no van a venir en un año. Ojo, tampoco se han metido. Este año me parece que únicamente se han imputado a los presupuestos generales del Estado 27.000. Por lo tanto, quedarían todavía más fondos para poder recabar en ejercicios futuros y no se pierden de forma directa. Lo que sucede es que hay dos precedentes que tenemos que aprender. Tenemos que hacer autocrítica los españoles, tenemos que hacer autocrítica las empresas y tiene que hacer autocrítica la administración. Hay dos precedentes tremendos para que sepamos realmente dónde nos hemos equivocado. Acordémonos que cuando la crisis del 2008 hubo un llamado Plan E, que se hizo en dos fases por el gobierno Zapatero. En total se gastaron 14.000 millones de euros. ¿Os acordáis que aquello, lo único que yo vi que aquello pudiera tener de innovación fue que se cambiaron las placas de límite de velocidad de 90 a 80 y luego se volvieron a cambiar de 80 a 90? Y luego que había unos carteles estupendos en donde se anunciaba Plan E, aquí nos estamos gastando tantos mil euros. Fue una inversión con políticas keynesianas que están muy bien para incentivar, para hacer un efecto molinete y que se redistribuya el dinero, pero que creó empleo a corto, porque fue lo que costó hacerlo. Sí, fue completamente coyuntural. No fue nada estructural y no benefició lo que tenían que haber beneficiado aquellos 14.000 millones. Esa fue la primera. Primer error. Segundo error. En los últimos años, España ha perdido de fondos europeos más de 20.000 millones de euros a los que podía haber accedido porque o bien no se han pedido, o bien no se han aprobado, o bien no se han justificado determinados proyectos que podían haber entrado dentro de algunos fondos, o bien fondos FEDER, o bien cualquiera de los otros fondos que la Unión Europea tiene para propiciar la mejora estructural. O sea que ese dinero estaba ahí y no lo hemos sabido utilizar. Y no lo hemos sabido utilizar. Es decir, 20.000 millones, 14.000 se perdieron con el Plan E de Zapatero, 20.000 millones lo hemos perdido en los últimos años porque no se han sabido gestionar fondos europeos a los que teníamos posibilidad de haber accedido y por lo tanto, claro, hay una cierta reticencia a pensar que con un gabinete de 10 personas, controlado por un jefe de gabinete, dependiendo orgánicamente de criterios únicamente basados en ideología o intereses de parte, se puedan llegar a presentar 27.000 millones de euros en proyectos antes del 15 de abril y que puedan ser proyectos que encajen en las 3 líneas que ha marcado la Comisión Europea.
digitalización, economías alternativas y modernización y recuperación. Entonces, esto no es para inventárselo en un ratito, es decir, hay que ponerse a pensar, utilizar materia gris, tener criterios suficientes para poder llevar adelante los proyectos y luego que alguien los lidere, porque esto no lo va a llevar Pepito, esto lo tiene que llevar pues lo que vaya a presentar, no lo sé, pues para eliminar los efectos de emisiones de combustibles fósiles, pues a lo mejor hay que reconvertir determinado tipo de plantas y aumentar la producción de energías alternativas. Pues a lo mejor eso lo tiene que hacer el Iberdrola de turno, o lo tiene que hacer la compañía eléctrica concreta que vaya a llevar adelante el desarrollo, o Acciona que vaya a aumentar las placas, el número de placas fotovoltaicas. No lo sé. Pero hay que hacerlo a través de empresas que hagan la inversión. Porque aquí tiene que haber una colaboración público-privada. Aquí el dinero va a venir de Europa, pero aquí también tiene que poner dinero el sector privado que vaya a llevar adelante dichos proyectos. Que no es por ser caitita, Fátima, que no es por decirnos que somos los que peor hacemos las cosas, pero bueno, algún que otro precedente tenemos, ¿no? No, pero yo creo que las universidades precisamente son instituciones que tienen mucha experiencia en pedir proyectos europeos, en competir en proyectos europeos, en justificar. Nosotros, por ejemplo, no es porque sea nuestra universidad, no, pero sí es verdad. Jamás nos han descertificado unos fondos FEDER que hayamos utilizado, que hemos tenido en proyectos, en edificios, en lo que sea, jamás. O sea, es decir, pero justificar los fondos europeos es extremadamente difícil, porque además lo que pongas en los proyectos, después lo tienes que hacer. O sea, quiero decir, el papel en principio lo aguanta todo, pero después no te anda el dinero para cualquier cosa. Europa no se lo traga todo. No. Es que yo creo que tenemos la idea de que Europa, primero, es un ente abstracto del que parece que nosotros no formamos parte y de hecho somos contribuidores netos, y luego parece que es alguien que se lo traga todo, ¿no? Que le puedes vender la milonga. No, y además tenemos que tener en cuenta que también aquí con los otros socios europeos en realidad competimos. Estamos compitiendo con proyectos de recuperación. Entonces, ¿qué tiene que hacer un país? España, por supuesto, igual que los otros, escoger a los mejores, donde estén, en las empresas, en las universidades, escogerlos en esas tres líneas. Que también los puede haber. Sí, claro, en los ministerios, por supuesto, y cogerlos y ponerlos a trabajar en cada una de esas tres líneas con proyectos que sean coherentes y que creen empleo, que creen riqueza, que se puedan justificar y que cambien el tejido productivo, que es de lo que se trata, no de ir tapando agujeros, parches. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, España tiene una ventaja competitiva con muchos países europeos, y es que paradójicamente España es el tercer país del mundo en extensión de fibra óptica. Es decir, estamos los terceros. Tenemos más fibra óptica nosotros que Francia y Gran Bretaña junta. Sí, otra cosa es que tenemos muchas ventajas. Otra cosa es que en el casco histórico de Toledo tenemos 4 calles de fibra óptica, que a mí ya eso es un tema del que prefiero no hablar porque me da vergüenza y apuro la inexistencia de acceso a banda ancha que hay en Toledo capital. Es una cosa tremenda. Ha sido una carencia que ha saltado, yo creo que a la opinión pública toledana, porque ahora cuando en estos meses ha habido que teletrabajar, hay muchas personas que no pueden, que es imposible trabajar. Y los chicos que han tenido que asistir al colegio también, sin estar no presenciales. Bueno, una cosa, el casco histórico y unas determinadas barriadas de la ciudad de Toledo, somos ciudadanos de quinta, porque no tenemos posibilidad de acceder a banda ancha. Eso es algo tremendo en el siglo XXI. Pero bueno, ahí queda. Dejemos de hablar del gobierno para otra ocasión. Pero tenemos una gran ventaja competitiva, tenemos un montón de fibra óptica, pero ¿sabéis? Estamos entre los 5 países, entre los 5 últimos países de la OCDE en digitalización de las pymes. Ahí hay mercado, entonces, hay nicho ahí. Es decir, hay un avance importantísimo que se puede dar, porque lo que tenemos que hacer es aprovechar las infraestructuras que disponemos, aquel que tenga acceso a banda ancha, para poder modificar totalmente su estructura y poder cambiar, pegando el salto cualitativo y cuantitativo al mundo digital, al 5.0, ¿no? al 5G ya que se nos anuncia, pues hay que avanzar. Tenemos esa posibilidad. Las crisis siempre hay que aprovecharlas para pegar un salto adelante. Las crisis te pegan una bofetada, te hunden, te dejan hecho una porquería.
pero son las crisis las que te suponen el reto del cual tienes que aprender para salir adelante, ¿no? Hay una frase que a mí siempre me ha gustado y, por desgracia, porque soy muy viejo, ya la he tenido que utilizar en varias ocasiones. No gana el que triunfa. El que termina ganando es que se sabe levantar cuando se ha hundido una vez. Entonces, tenemos una crisis. Bien, pues, ¿qué lo vamos a hacer? Sí, otra vendrá. Por desgracia vamos a tener más COVID a corto plazo, ya lo sabemos. Pero lo que tenemos que hacer es aprender a salir y levantarnos de ella. Bueno, pues aprendamos, aprovechemos esta crisis para pegar el salto cualitativo que tenemos que dar en el mundo digital, para pegar el salto cualitativo que tenemos que dar en defender los espacios naturales, las energías alternativas, eliminar la huella de carbono, hacer lo que teníamos como asignatura pendiente, en lugar de hacerlo en el horizonte 2050, pues adelantémoslo al 2030 y aprovechemos la crisis para ello, que vendrá bien. Porque talento nos sobra. Sí, y empresas competitivas también. Empresas claro, competitivas en el mundo. Echarnos piedras. No, sí. Bueno, pues estos son los presupuestos generales, el proyecto de presupuestos que han presentado esta mañana Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ahora comienza todo ese trámite en el Congreso de los Diputados. Comienza no quiero decir la palabra negocio, comienza el momento de las negociaciones. No es lo mismo decir negocio que negociaciones, y tú lo sabes, Juan Ignacio, para conseguir que estos presupuestos sean aprobados, todo ello con el trasfondo del COVID, con el trasfondo del estado de alarma, con ese toque de queda que a partir del 9 de noviembre ya será competencia de las comunidades autónomas, y con ese toque de queda que no sabemos si se va a prolongar 6 meses, si no se va a prolongar, si vamos a ir cada 15 días como estuvimos en marzo, abril o mayo. Aquí hay muchas dudas jurídicas, ¿verdad, Juan Ignacio? No, bueno, aquí lo que hay una duda razonable es que no nos podemos creer nada de lo que nos digan, porque nos pueden decir absolutamente lo contrario de lo que nos han dicho hoy por la mañana. Así que yo, hasta que no lo lea en el Boletín Oficial del Estado y luego las disposiciones que lo desarrollan, no me creo ya absolutamente nada. Bueno, lo que sí que es verdad, habíamos invitado al profesor Díaz Reborio, a quien saludamos desde aquí, pero bueno, no ha podido por cuestión de agenda. Lo que sí que es verdad es que el 116 de la Constitución dice que el Gobierno podrá decretar el estado de alarma durante 15 días y su renovación tendrá que pasar por trámite parlamentario cada 15 días. Con lo cual esta figura o esta petición lanzada por Pedro Sánchez de que habrá un estado de alarma hasta mayo de 6 meses, constitucionalmente es imposible. Es imposible. Hay un precedente de una sentencia del Constitucional cuando fue la huelga de controladores en su día, acordaros. Que salió, por cierto, la sentencia hace un par de semanas. Sí, que se decretó el estado de alarma, y el estado de alarma, por razones obvias de emergencia, se decretó por un mes. Y lo aceptó el Constitucional en un fallo que sentó precedentes. Por lo tanto, teóricamente, por una situación excepcional, y yo creo que todo el mundo admite que estamos en una situación excepcional, se puede equiparar esa situación a un mes. Si lo aprobara con una mayoría cualificada, no por mayoría simple, por una mayoría cualificada, y se pactara y se consensuara, palabra que yo creo que se ha eliminado del vocabulario de los partidos políticos, por desgracia, si se consensuara la medida, pues hombre, lo razonable es decir, pues un mes, hay un precedente, no habría problema. 2 meses, entendiendo como una situación límite, pues podría pactarse también y consensuarse. 6 meses a mí me parece que lo puede desmontar el Constitucional perfectamente en el momento en que lo recurra, no tiene sentido. No, y porque además, hombre, estamos en un momento desde marzo en que la incertidumbre se ha convertido en compañera nuestra de camino. Entonces, claro, que podemos fiar que en los próximos 15 días, el próximo mes, la pandemia va a evolucionar de esta u otra manera. Pero claro, por marcarte un escenario de 6 meses y sobre todo dando por hecho de que lo puedes hacer, de que te lo van a aprobar y que encima no tienes ni que comparecer, he visto yo un poquito alevosía, ¿no, Fátima? Ha sido terrible, quiero decir, ha sido terrible, hombre, ¿no? Porque también genera incertidumbre y genera intranquilidad en los ciudadanos, que es esto de que tenemos estado de alarma hasta finales de abril, y por qué no mediados de abril, y por qué no, o sea, es algo completamente 6 años, ¿no? Como dijo la vicepresidenta Carmen Calvo. Claro, es completamente arbitrario. Entonces estamos luchando contra una pandemia, estamos de acuerdo,
Pero, situaciones hombre, excepcionales. con una serie de garantías también, respetando los trámites y digamos, la operativa que hay que seguir, no saltándonos todo y diciendo hasta el... O sea, ¿qué datos tenemos y qué expertos han dicho que en abril va a terminar las cosas y no en enero? Es que no, es una cosa... No, Hombre, y luego no nos tenemos que olvidar una cosa, porque parece que se nos ha olvidado la base de todo. La democracia está basada fundamentalmente en el ejercicio de los contrapoderes. En el momento en que un poder predomina y absorbe las competencias de los demás poderes, carecemos de democracia. Automáticamente nos convertimos en el principio de un imperator, de una situación que no me gustaría calificarla de ninguna manera. No pasa absolutamente nada porque la renovación del estado de alarma tenga que pasar por la ratificación en Cortes. No pasa absolutamente nada. Se dan explicaciones y hay que volver a hacer el ejercicio maravilloso de una democracia, que es alcanzar acuerdos. Y eso te permite que el legislativo pueda controlar al ejecutivo. Si el ejecutivo se encuentra con que se le dan poderes amparados en el estado de alarma durante 6 meses, sin intervención ni control parlamentario, pues, ni del legislativo ni del judicial. A lo mejor se crece alguien, ¿no? A lo mejor se crece alguien y nos encontramos con un problema. Porque ¿no? yo creo que los que estamos aquí sentados no somos amigos de estrategias perversas, ¿no? Pero a lo mejor podríamos pensar, bueno, ha dicho 6 meses, pero luego lo va a rebajar a 2 meses y entonces todo está a gusto. No somos amigos, ¿no?, de estrategias perversas. No, bueno, pero vale, sí, pulpo animal de compañía. Uno se puede creer ya cualquier cosa, porque por desgracia nos han sorprendido de tal manera los unos y los otros. Los unos con H, ¿no? Sí, le da igual. Y Atila nos ha sorprendido también durante estos meses, que cualquier cosa puede suceder, ¿no? O sea, yo creo que tenemos ya capacidad de asombro para cualquier cosa, pero la verdad es que nos han llenado las alforjas. Sí. Durante estos meses nos han llenado las alforjas lo suficiente como para pensar que podemos esperar que suceda cualquier cosa. Bueno, vamos a aterrizar en Castilla-La Mancha también. Hoy han presentado el proyecto de presupuestos, 12.100 millones de euros, que son esto comparado con todo lo que va a venir de Europa, un 15% más que el año pasado, o sea, es una subida importante. Algunos datos: 1.000 millones más de gasto social, 600 para desarrollo económico. Por ejemplo, en el capítulo de contrataciones de profesionales, ámbito sanitario y ámbito de educación, hay un incremento de 330 millones de euros. Crece un 21% el gasto corriente. Esto no lo va a aplicar Fátima. ¿Esto qué significa? Porque muchas veces estas cosas pasan un poco desapercibidas. Y bueno, hay una inversión en el sector empresarial de 1.423 millones de euros, distribuidos en 3 bloques de acuerdo a la metodología del plan de desarrollo económico. 21% crecen los gastos corrientes. ¿Eso qué es, Fátima? Pues el gasto de funcionamiento de los servicios públicos, claro. Esto es mucho dinero, ¿eh? Sí, es mucho dinero, pero es que estamos en una situación donde va a subir mucho el gasto sanitario, el gasto en educación, que bueno, que van aparte, y en general de todos los servicios públicos. Vamos a tener pero que los gestionar. Presupuestos de Castilla-La Mancha también lo fían a lo que venga de Europa. Sí, yo creo que lo están considerando, todas las comunidades autónomas lo están considerando. Ya, pero es que... Pero claro, Europa para el funcionamiento corriente o los servicios públicos, pues no tanto. Quiero decir, Europa es para lo que es. Juan Ignacio ha dicho los 3 conceptos de manera clara. Hay que buscar proyectos y pensar en proyectos que reactiven la economía. Cuando se reactive la economía y se cree más empleo, habrá más cotizaciones a la seguridad social, empezarán a mejorar las cosas. De otra manera no se puede hacer. No, pero es que claro, fiarlo todo a lo que viene de Europa, que primero tiene que venir a la primera administración del Estado, ¿no?, que es el Gobierno de España. Luego, siguiente escalón, el Gobierno de las comunidades autónomas. Parece que les dijo Pedro Sánchez que una parte la iban a controlar directamente las comunidades autónomas, que podían presentar proyectos, y una parte, digamos, del presupuesto gestionarlo directamente sin tener que pasar, digamos, por otro filtro intermedio. Una parte. Que como hay demasiados escalones, ¿no? Vamos a ver, sí. Lo importante es que el tema aflorara de abajo arriba, vuelvo a insistir. Tenemos el precedente de los fondos europeos a los que no hemos accedido, y ahí no era un problema solo de las administraciones, fue un problema de que las entidades, empresas privadas, organizaciones públicas
que tenían acceso a los fondos europeos no lo solicitaron mal o no lo justificaron. Por lo tanto, nos tenemos que acostumbrar a que tiene que surgir... A lo mejor es que como que nos da miedo mucho todos esos trámites burocráticos de Europa. Es tremendo. Desde luego, mira, por mucha facilidad, tiene un mérito enorme la Universidad de Castilla-La Mancha en que consigue justificar absolutamente todo. Pero si le echas las horas que la Universidad de Castilla-La Mancha dedica a la justificación de los fondos europeos invertidos... Investigadores nos lo han contado. Y lo tienes que cargar al costo de lo que realmente termina dirigiéndose al objetivo último para el cual han venido los fondos europeos, tela. O sea, la burocracia que se precisa para poder justificar el destino de determinados fondos o la estructura con la cual tienes que basarte para poder solicitar esos fondos, si eso, en cierto modo, se simplificaran esos corsés, desde luego la agilidad sería brutal. A mí miedo me da el pensar el cómo se va a poder acceder en una estructura como la nuestra. O sea, pues sería abrir una oficina de servicios. Desde luego, especialistas en fondos FEDER tenemos. No estaría mal. Especialistas tenemos. Ah, bueno. Pues tener en cuenta una cosa, simplemente por hacer vuelvo a insistir, gran parte de esos fondos tienen que ir a las empresas, porque tienen que presentar proyectos de digitalización, de energías alternativas, de recuperación del medio ambiente, en fin, de lo que se llama regeneración del medio, porque no se nos olvide, tenemos una pandemia, tenemos un problema sanitario, tenemos un problema económico brutal, pero hay una cosa que se llama cambio climático que se nos olvida y ahí no hay plan B. En el tema del cambio climático o vamos con bisturí a resolver en su origen los problemas que están derivando en que se produzca el cambio climático, o a mí a lo mejor ya no me toca por la edad que tengo, pero probablemente se lo tendrá que pensar mucho la humanidad por lo que le está haciendo al planeta dentro de unos años. Por lo tanto, todo eso tiene que ir destinado a ello. ¿Quién lo solicita? En algún caso, universidades, en algún caso, administraciones, y en la mayoría de los casos, empresas. El 95% de las empresas españolas tienen menos de 10 trabajadores. No puedes tener. Solo hay 4.500 empresas, 4.500 empresas en toda España, que tienen más de 250 trabajadores. O nos unimos para poder facilitar el que haya grupos de empresas sectorialmente interesadas en los mismos tipos de proyectos, o para poder desarrollar determinados elementos de digitalización o de acceso a energías alternativas, o quien tiene capacidad para hacerlo eso desde abajo. No, claro, es que además yo creo que el país debería plantear grandes proyectos tractores, es decir, tractores que tiren de las pequeñas que no tienen capacidad para hacer eso. ¿Qué se va a hacer con digitalización? ¿Qué van a hacer las grandes? ¿Con qué pequeñas van a contar? ¿Con qué apoyo del Ministerio, de universidades, etcétera? Es decir, grandes proyectos en grandes áreas. A lo mejor tienes que presentar en el agroalimentario, pues lo presentas y lo relacionas con el cambio climático. Y lo presentas para una región con una gran empresa y luego las pequeñas se tienen... una instancia. No, hay que hacer una estrategia primero. Y hay que contar con gente que ya conozca el lenguaje. Claro, con una estrategia a lo mejor por regiones, a lo mejor una estrategia de país dentro de esos sectores en que te vas a especializar, qué grandes empresas tienes que vayan a tirar, unidos a centros de investigación y a pequeñas que después puedan también, digamos, unirse a esos proyectos. Pero eso hay que planificarlo muy bien y trabajar en conjunto. Y si en el Gobierno de España, bueno, veíamos que eso estaba ahí un poco difuso, quiénes van a ser los tiradores o los organizadores o los coordinadores, en el Gobierno de Castilla-La Mancha, gente capacitada hay, ¿no? Sí, tienen que buscar, y además, igual que se hizo una estrategia RIS3, que era la estrategia de especialización regional, pues ahora hay que contar con las empresas, con la universidad regional y con los expertos, y junto con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pues ver esos proyectos y qué proyectos tractores también para la región se pueden presentar ahora. Bueno, pues aquí queda sobre la mesa los 3 capítulos que hemos tocado hasta ahora y que no nos va a dar tiempo a tocar mucho más. Presupuestos generales de España, presupuestos generales de Castilla-La Mancha, esa reflexión, por cierto, la EPA
creo que esto no lo he tocado todavía. La EPA ha salido hoy. Sí. 355.000 nuevos parados, de ellos 23.400 en Castilla-La Mancha. Pero de todos los datos, a mí me ha llamado la atención uno. La tasa de paro está en el 16,26%, la media nacional. Castilla-La Mancha está 2 puntos por encima, por el 18%. Pero claro, yo el titular que oí esta mañana se iguala a la tasa histórica de paro de España, se va acercando, que es el 17%. O sea, nosotros habitualmente estamos en esa horquilla, ¿no? Entre el 14 y el 18%, pero hemos tenido tiempos buenos en España. ¿Qué pasa con el paro? Ahí tenemos muchos problemas que son estructurales. Es decir, tienes 3 minutos. Tenemos una media de 3 veces más tasa de desempleo que la media europea, ¿eh? Ojo, 3 veces más. Tenemos el 50% de desempleo juvenil. Tenemos un problema de marginalización de todos aquellos mayores de 45 años que tienen que reciclarse para incorporarse al mercado del trabajo si pierden su empleo. Es decir, hay un problema estructural. Y resulta que en ese problema estructural seguimos discutiendo si son galgos o son podencos, ¿no? Mire usted, es que sé que la palabra no gusta. No te gusta, no va a gustar. No gusta, pero mire usted, el puesto de trabajo no es propiedad de nadie. El puesto de trabajo tiene que cambiarse permanentemente en función de las demandas y lo que se produce en cada sociedad que es cambiante. Esta crisis va a arrastrar con cientos de miles de empresas y de autónomos, cientos de miles. Es que además a esos problemas estructurales que cuenta Juan Ignacio se une ahora el turismo, el parón del turismo, que tiene un peso en nuestra economía muchísimo mayor que en otros países europeos, que no van a sufrir así por el turismo. Y que el nicho laboral es de gente que no tiene mucha cualificación, todo hay que decirlo. Mucho empleo poco cualificado, pero bueno, es un sector económico fundamental y ahora mismo está parado. Y la hostelería, que está relacionada con el turismo, entonces todavía la tasa de paro va a caer más, porque van a ir terminando los ERTEs y si los negocios no se pueden abrir, si los hoteles no se pueden abrir y los restaurantes no se pueden abrir, gente que está en los ERTEs va a pasar directamente al paro. O sea, la tasa de desempleo no ha dejado de caer, no ha terminado, no está en el suelo ni mucho menos cuando terminen los ERTEs. Ese es el problema, yo creo, ahora mismo principal, porque ese es el problema social, económico, porque es altísimo los niveles de fondos que necesitamos y social, porque eso termina pues con gente que está en las colas en Cáritas y con problemas sociales tremendos. Y como tú dices, es una realidad que aparece como una losa por encima de otras muchas cosas que llenan nuestros informativos y que llenan los medios de comunicación, las discusiones en el Congreso de los Diputados, los pactos, las negociaciones, ahora sí, ahora no, y mientras tanto la gente pide soluciones a sus problemas. Mira, la sociedad es mucho más listo, y lo siento mucho, la sociedad es mucho más lista, la sociedad española mucho más lista que quien la dirige. Hubo ya muchos años, haciendo muchos años que se viene pidiendo un modelo de país. Se habló en su día de que teníamos que ir a la Agenda 20-20-20. Es decir, que en 2020 el 20% del Producto Interior Bruto de España fuera de producción industrial, que el 20% fuera de energías alternativas y que tuviéramos posibilidad de poder arrastrar todo eso para reducir el paro estructural. Menos del 20, claro. En aquellas regiones de España en donde el producto industrial es superior al 20%, la tasa de paro está por debajo del 10%. País Vasco, Cataluña. País Vasco, Navarra. No, Cataluña está por encima. Sí. Por ejemplo, la ciudad de Burgos está por debajo del 10% de desempleo. ¿Por qué? Porque la ciudad de Burgos y su entorno tiene un producto industrial superior al 20%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Planteárnoslo. La globalización es un hecho, no la podemos negar y no hay que luchar contra ella. Pero o vamos a una política de reindustrialización seria y a cambios tecnológicos y digitales que nos la permitan y una educación que busque ese tipo de empleo y lo atienda y lo cumpla, o desde luego el paro estructural va a seguir creciendo. Yo creo que es una cifra que nos tiene que hacer reflexionar, sobre todo si lo comparamos con los niveles europeos y con lo que ha sido nuestra historia. Es que no conseguimos bajar esa tasa a pesar de que ha habido buenos momentos en la economía española. Estamos de acuerdo que ahora estamos en un momento malo, pero a pesar de que ha habido buenos momentos
en la economía española, nuestra tasa de paro ha seguido siendo altísima. Y estamos terminando. Antes de que se nos escape Juan Ignacio de Mesa, le tenemos que preguntar por ese encuentro, por ese Congreso Nacional de la Empresa Familiar, ayer inaugurado por el Rey. ¿Cómo viste al Rey? Muy bien, como siempre. Un señor que está en su sitio y que desde luego es el jefe del Estado, y así lo establece nuestra Constitución, y por lo tanto, como yo soy del plan antiguo, en el sentido de que creo que la mejor democracia es aquella que cumple con sus leyes, por lo tanto, respeto a mi jefe del Estado, respeto mi Constitución y respeto las normas que nos hemos dado los españoles a nosotros mismos. También destacada la presencia del presidente del Partido Popular, líder de la oposición, Pablo Casado, que venía además de una intervención el pasado... Bueno, es que ha habido hasta una moción de censura la semana pasada, es que ojo la de cosas que nos pasan, que venía de una intervención, la verdad es que muy buena, el jueves pasado en el Congreso de los Diputados. ¿Y cómo has visto a Pablo Casado? Pues yo le vi con la misma soltura que ya tuvo en la reunión que hubo aquí en Toledo. Tuvimos aquí en Toledo, sí, de la empresa familiar y de la intervención en el Congreso. Es un líder que se está haciendo, a mí sinceramente lo digo, o sea, yo creo que va un poco increciendo respecto a intervenciones que ha podido tener en situaciones anteriores. Es un líder que va increciendo. Para bien o para mal de los suyos, eso ya es un tema que lo tendrán que definir sus propios militantes del partido, pero yo creo que va increciendo como líder. Y las intervenciones de ayer en el Congreso yo creo que demuestra que lo mejor que siempre he dicho, hay que ir donde hay gente de valía e inteligente, porque aprendes un montón. Y ayer la gente que se llevó por parte de la empresa familiar a las distintas ponencias que se desarrollaron en el Congreso, permite saber que en España hay mucha gente inteligente, hay mucha gente de valía y hay muchos buenos líderes que pueden resolver problemas. Claro, pero muchos se preguntarán, ¿y por qué no se meten a políticos? Pues porque obviamente hemos argentinizado la política de este país. Yo tenía una muy buena amiga argentina que me comentaba que en Argentina la clase política derivó cuando en las buenas familias argentinas, fuera cual fuera su nivel de renta y su nivel de educación, cuando un hijo o una hija le decía a sus padres que se iba a meter en política, sus padres le decían, ¿y tú a dónde vas? O sea, como escandalizados. ¿Qué hemos hecho, hijo? ¿Qué hemos hecho? ¿No? Y entonces yo creo que eso está, por desgracia, está pasando en un momento determinado. Hubo un punto de inflexión aquí, en donde parecía que meterse en política era algo mal visto por parte de los bien pensantes de una determinada situación. Y yo creo que eso es malo. Hay que dignificar la función pública, hay que dignificar a la clase política y hay que conseguir que los mejores sean los que ocupen los puestos de responsabilidad. Bueno, eso lo dijo el Papa el sábado a Pedro Sánchez, ¿verdad, Fátima? Hablando de la política y de lo bueno que es, lo necesaria que es hacer una buena política, ¿no? Es necesaria, pero ocurre lo que dice Juan Ignacio, está desprestigiada y no los mejores en política pues piensan que tiene un coste de oportunidad muy alto meterse a política y dejar una carrera profesional buena. Bueno, pues alguien tiene que dar el paso. Muchísimas gracias a los dos. Dice que Juan Ignacio de Mesa que hay que ir donde haya gente de valía e inteligente, pues en el caso de Canal Diocesano hay que ver este programa porque viene gente de valía e inteligente como nuestros dos invitados de hoy, Juan Ignacio de Mesa y Fátima Guadamillas. Muchísimas gracias a los dos y a ustedes. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.